En el vídeo de hoy os voy a enseñar el error que cometí al instalar el suelo de la furgoneta camper, para que a vosotros no os pase lo mismo. También veréis cómo lo he intentado solucionar y he acabado liándola más. También al final del vídeo vais a ver cómo he instalado paso a paso este suelo de esta furgoneta camper, que yo creo que es la mejor manera para el estilo de furgoneta que tengo. Y os estáis preguntando, ¿dónde estoy con tanto monte? Pues la verdad es que me estoy relajando, porque a veces camperizar una furgoneta es muy estresante y se necesita respirar. Y eso es lo que estoy haciendo, respirar, porque si no me agobio. Esto es lo que no tenéis que hacer. Este es el mejor ejemplo de un suelo mal hecho. Como veis, está hecho en dos partes, pero mal, la mitad y la mitad. ¿Qué pasa? Que yo en su día tenía pensado, pues eso, de instalar las argollas de carga, que son estas, y atarlo con el chasis. Y al final no lo utilicé. ¿Qué pasaba? Que esto se levantaba. Y para evitar eso, tuve que instalar estas cositas para que no se levantara. Pero ni todo estaba mal. ¿Qué pasaba en este suelo también? Que tenía preinstalado los agujeros para instalar los siguientes asientos, ¿no? Los de la fila del medio, y durante este tiempo no los he utilizado. Entonces, al no poder utilizar, he dicho, voy a quitarlo todo, le voy a poner uno nuevo, tapo los agujeros con pasta, estos agujeros con pasta, y ya está. Y he empezado a quitarlo y he tardado, para hacer esto, pues habré tardado 20 minutos, y luego he empezado a lijar y no se ha quitado la cola. Entonces, la única manera de hacer otro suelo es todo nuevo. Y realmente lo que yo quería hacer era aprovechar este suelo, cambiando los soportes para tener un suelo más firme y no me pasara lo que me estaba pasando hasta ahora, ponerle un vinilo nuevo y a correr. Pero teniendo este problema no he podido solucionarlo y lo tengo que cambiar entero. Entonces eso es un gasto más, por lo cual me he agobiado porque es más tiempo también. No es el gasto, sino es tener que ir a por la madera, tener que hacerlo otra vez y es más tiempo, cosa que no tenía previsto. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que os voy a enseñar cómo lo voy a hacer paso a paso. No hay un mal que por bien venga, ¿no? Así se ha dicho. Y ahora que estoy más tranquilo, aunque no lo parezca, vamos a ir a comprar la madera. Os voy a enseñar qué tipos de madera hay y cuál es la que voy a comprar yo. Y como estáis viendo, en Leroy Merlin hay una gran variedad de maderas. Yo en este caso tengo que decidirme por una madera que aguante muy bien la humedad. También tiene que ser resistente. Y por eso he elegido esta. Bueno, pues después de tanto mirar, al final he comprado la contrachapao fenólico de Abedul. Es la más dura, la más resistente. A mí también me hace mucho daño el precio, porque al final no es un tablero, sino dos. No lo tenía previsto, pero bueno, son cosas que pasan y al final prefiero darle buena calidad al acabado y que tenga materiales buenos y resistentes para que tenga una larga durabilidad. Y como os habéis dado cuenta, me he cortado el pelo, porque ya era un pelo bastante largo, ya tocaba. Pero ahora tengo un problema. Al ser dos tableros de contrachapado tan grandes, sin haber hecho un corte, no sé si me van a entrar en la furgoneta. Bueno, entran, pero de alguna manera tengo que hacer algo para que no se doblen y si se caen o se doblan un poco para que no se terminen rompiendo. El tablero es de 0,9. He decidido así porque tampoco quiero poner mucho, porque abajo lleva caifles de 20 centímetros y si pongo caifles más tablero de 1,5, que tampoco hace falta porque con 0,9 yo lo veo sólido. A mí me ha ido muy bien anteriormente. Yo lo veo bien. Entonces tengo que inventar algo para que no se doble y para que no se rompa. Así que bueno, ahora lo veréis. Y así es como lo he puesto. No sé si será muy viable, pero es como lo he podido. Los tableros están entre los dos asientos y he tenido que poner un tope hacia la ventana para que no se caiga y para que no se doblen. Romper no se van a romper, pero seguro tampoco es. Así que bueno, voy a intentar llegar a casa, que es lo importante, y al garaje las descargo y empezamos con todo el lío. He
dibujado la forma del suelo en un cacho de cartón y ahora voy a dibujar todo el contorno y cortar la madera. Y es muy importante proteger la madera con un buen tapaporos. Pero mucho más importante es proteger la salud de uno mismo, por eso voy a utilizar esta mascarilla. Este proceso ha durado 2 días. Ayer le di una mano a un lado y hoy le he dado otra. El secado es de 24 horas, pero bueno, es lo que tardaba en trabajar, hacer un día, he llegado y tal. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que esto huele muchísimo y si lo hacéis en un sitio cerrado, como lo estoy haciendo yo, tenéis que ventilar, respirar bien y tal, porque al final esto son pinturas muy fuertes al disolvente y en un sitio tan cerrado se acumula todos los gases y es bastante peligroso, así que utilizar siempre una buena mascarilla con filtros si es posible. Bueno, es posible no, lo tenéis que utilizar porque si no las otras no valen para nada. Y os recomiendo eso, que dejéis un día secar y ahora también lo que tenéis que hacer es dejarlo en un sitio que vaya secándose porque si lo metéis en la furgoneta coge olor al tapaporos. Yo lo que voy a hacer es bueno, os lo explico ahora, así lo veis. Ya tengo el suelo tratado con antiporos y ahora voy a sacar los 2 asientos para cambiar toda la instalación. La instalación yo la tengo aquí abajo. Sacaré todo porque he ido metiendo todos los cables y ha habido un momento donde ya no entra nada y yo creo que no es seguro. Entonces cambiaré esta instalación y la pondré en otro lugar mucho mejor y con más amplitud. Y lo que me ha pasado ahora es que después de 2 años instalando varias cosas, en este hueco me he quedado sin sitio. Entonces necesito ubicarlo en otro lugar para que sea más seguro. Parece que es una locura, pero tengo todo ya organizado, solamente falta conectar. Al final todos estos cables que tenía aquí los he llevado por aquí y se van a colocar ahí. ¿Veis, no? Ya tengo todo preparado, así que ya me queda poner la batería, instalar y ya conexiones. En el siguiente vídeo os enseñaré la instalación eléctrica. Y otro viaje más, pues ahora mismo estoy un poco indeciso porque voy hacia Leroy Merlin, por eso digo lo del viaje más, porque estoy yendo y viniendo todo el día. Esto es lo que más me rompe los esquemas de que me haya pasado esto, porque es vete para allá, vuelve. Bueno, a lo que iba, estoy indeciso por el tema del suelo que quiero poner. Anteriormente tenía el vinilo que se pone, que casi siempre se pone un vinilo en rollo, no sé cómo se llama, y ahora estoy mirando el vinilo en clip, lo que serían las lamas de vinilo. No me hace mucha gracia porque he estado viendo furgonetas que luego se van despegando con las vibraciones, entonces voy a ver qué tipo de material es y luego ya allí decido, porque el color también, al ir diferente el interior, no sé si le pegará un color o el otro. Bueno, lo voy a mirar con vosotros y ya decidimos allí. Y como siempre pasa, cuanto más opciones tenemos, más nos cuesta elegirlo. También he vuelto a valorar en poner otro vinilo en rollo como el que tenía antes, pero de diferente color. No sé, yo he estado mirándolo y el que tenía es este y no sé si elegir otro. Y a este tipo de suelos hay que aplicarle un adhesivo especial. Para eso voy a coger un par de botes y esto lo suelo mezclar yo con un poquito de agua para que no sea tan espeso. Para aplicar el adhesivo hay que utilizar este tipo de espátula dentada.
La verdad es que no he podido grabar mucho, pero deciros que he ido a lo seguro. He estado probando lo de las lamas, pero no me ha dado mucha seguridad. Es que al ser poco espacio no se va a valorar tanto. Entonces, al tener una furgoneta tan pequeñita y la parte del suelo que se ve es muy pequeña, porque luego encima van cosas, bueno, ya lo veréis más adelante, he dicho, ¿para qué voy a poner las lamas? Luego el problema está en que si se despega el acabado no me va a gustar. He ido a lo seguro, mejor coger el vinilo en rollo como el que tenía antes, incluso el mismo color, porque he visto otros colores y no me ha gustado, y he ido a lo seguro. Entonces lo voy a poner y os voy a enseñar cómo lo hago. Y ahora para mí, después de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, es la parte más difícil. Hacerlo solo es muy complicado, hay que tener mucha paciencia, despacito y poco a poco irán saliendo bien las cosas. Pero como estáis viendo, difícil lo es, y bastante. Y después de haber sufrido bastante, ya lo tengo casi fijado. Me queda ajustarlo un poco y luego es mucho más fácil. Luego poco a poco se va estirando y pisando, aplanando toda la cola. Qué asco, tío. De verdad. Ahora ya creo que podéis entender por qué al principio del vídeo estaba tan decepcionado y tan disgustado, porque esto cuesta hacerlo bastante. De verdad, qué asco, tío. Y como estáis apreciando en el vídeo, esta es una de las partes más negativas en mi camperización. A veces, hacerlo solo cuesta mucho y más cuando la noche se te echa encima. Eran las 3 de la mañana y todavía estaba en el garaje. Le di la forma al vinilo gracias a la base de madera que hice anteriormente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.